Muy buenos días, mi nombre es Teresa Ochoa, soy médico pediatra con especialidad en infectología, pertenezco al departamento de pediatría del Hospital Cayetano Heredia y hoy día voy a tratar el tema de diarrea aguda, especialmente la diarrea infantil. Por favor, pasemos con la presentación. Muy bien, entonces voy a referirme a diarrea aguda, pero también si hay preguntas, podré más adelante tratar sobre la diarrea persistente y crónica. En esta clase voy a hablar primero de algunas definiciones, porque creo que es importante que todos manejemos la misma terminología y definiciones de diarrea. Voy a hablar un poquito sobre la epidemiología, la etiología de la diarrea, cómo hacemos el diagnóstico, y voy a gastar más de mi tiempo en lo que es el tratamiento de la diarrea aguda en la población pediátrica. Respecto a las definiciones, como ustedes saben, la diarrea la podemos clasificar de diferentes formas, dependiendo de la duración, de las características, si es una diarrea inflamatoria, etcétera. Pero recordemos que diarrea es el cambio en la consistencia y en la frecuencia de las deposiciones. Si un niño normalmente hace 2 deposiciones y luego empieza a hacer 3 o 4, eso ya podrá ser diarrea. Cuando hacemos estudios, ahí sí tenemos una definición operativa, que es el número de deposiciones, que estas usualmente son más de 3, líquidas o semilíquidas, en 24 horas, o una deposición líquida con la presencia de sangre. Desde el punto de vista de la clasificación según duración, todos sabemos que las diarreas en su mayoría son agudas, es aquellas que se autolimitan y normalmente duran menos de 7 días. Por otro lado, también conocemos el término de diarrea persistente. Sin embargo, en los últimos años se ha acuñado este término de diarrea prolongada para referirnos a aquella diarrea que dura más de una semana y menos de 2 semanas. Y esta es una diarrea muy importante porque es el grupo del que nosotros vamos a tener que empezar a prestar atención para poder buscar una etiología o hacer algo que nos lleve a encontrar el diagnóstico o un tratamiento específico. Por otro lado, las diarreas persistentes son aquellas que duran más de 2 semanas y también nos ponen en riesgo a que el niño pueda empezar a tener problemas de desnutrición o que afecte su crecimiento. Por otro lado, tenemos las diarreas que son crónicas, aquellas que duran más de un mes, y usualmente estas diarreas son más de tipo ondulante. Si bien aquí la etiología en estas puede estar más relacionado, por ejemplo, desde el punto de vista infeccioso, a un proceso por un agente parasitario, por ejemplo, recordemos que las diarreas crónicas podrían estar asociadas a causas no infecciosas. La gran mayoría de diarreas en niños están relacionados a procesos infecciosos, el 90-95%. Sin embargo, cuando la diarrea ya dura mucho tiempo, esta se considera crónica y puede estar asociada a otros eventos como, por ejemplo, problemas de malabsorción intestinal, problemas de alergia a ciertos nutrientes, puede también estar relacionados a cánceres en el estómago, a linfangiectasia intestinal y otras etiologías. Pero estas son las más raras. Desde el punto de vista de las características, esto es más sencillo, porque podemos clasificar a las diarreas según la forma, que sean acuosas, líquidas o semilíquidas, o disentéricas si tienen la presencia de sangre que es visible. Desde el punto de vista de la inflamación, esto es útil para el manejo, porque podemos tener diarreas inflamatorias y no inflamatorias. Las diarreas inflamatorias son aquellas que van a tener una alta cantidad de polimorfonucleares en las heces, y esto, como ustedes saben, lo podemos medir a través de los leucocitos fecales o reacción inflamatoria. Estamos considerando positivo, es decir, una diarrea inflamatoria, cuando tiene más de 50 a 100 leucocitos por campo. Cuando tenemos este tipo de diarrea, vamos a sospechar más en agentes infecciosos invasivos, es decir, bacterias como la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter. No siempre estos patógenos van a dar una reacción inflamatoria positiva, pero por el contrario, si encontramos diarrea inflamatoria, es decir, con leucocitos fecales, eso puede ser bastante útil para sospechar que se trate de una bacteria. Y de ahí podemos esperar, si es que tenemos asequible, el resultado del coprocultivo para iniciar un antibiótico. Por otro lado, según los mecanismos de acción, las diarreas se pueden clasificar como osmóticas
y como secretorias. Las secretorias son las que tienen algunas toxinas, enterotoxinas, que hacen que se secrete hacia el lumen intestinal alta cantidad de líquidos y electrolitos. El ejemplo típico es la diarrea, por ejemplo, producida por el cólera o la E. coli enterotoxigénica. Sin embargo, en pediatría, la diarrea osmótica es muy importante y el ejemplo clásico es la diarrea producida por rotavirus. Como sabemos, el rotavirus afecta a los niños pequeñitos y lo que hace el rotavirus es destruye la parte apical del enterocito donde se encuentra la enzima conocida como lactasa, que degrada la lactosa. Y recordemos que los niños chiquitos básicamente lo que reciben es leche. Por lo tanto, al no tener esta enzima no se degrada la lactosa que está en la leche y esto hace que aumente la osmolaridad dentro del lumen intestinal, haciendo que jale líquidos y electrolitos hacia el lumen. Muy bien. En cuanto a la epidemiología, brevemente voy a revisar con ustedes algunos datos, sobre todo para enfatizar que la principal causa de diarrea en niños pequeños son las diarreas virales. Pero primero veamos si esto sigue siendo algo importante. Como todos ustedes saben, estos son datos del 2015, en el mundo más o menos mueren alrededor de 6 millones de niños menores de 5 años por año a nivel mundial. Y dentro de las causas de muerte, como ustedes ven acá, lo más importante son los problemas neonatales, luego viene la neumonía y en tercer lugar está la diarrea. Es decir, la diarrea sigue siendo una causa importante de mortalidad infantil, representando más o menos el 9% de todas las muertes, y esto es alrededor de 500.000 de niños que mueren por diarrea. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad que aún es muy importante en nuestra población. ¿Dónde mueren estos niños? Como ustedes pueden ver, las mayores tasas, que están acá en color rojo, anaranjado, amarillo, las mayores tasas de mortalidad asociada a diarrea se dan en el sur de África, en la África subsahariana y también en la parte sur del continente en Asia. En el Perú, como ustedes pueden ver acá, más o menos nosotros estamos en una mortalidad que va entre 10 a 25 por 1000 niños menores de 5 años. Muy bien, en relación a la etiología, acá debemos recordar que hay muchos agentes infecciosos asociados a la diarrea en niños y muchos de ellos también son similares en el adulto. Si vemos, las causas de diarrea pueden ser, o estas son producidas por virus, por bacterias y por parásitos. Los virus, como les voy a mostrar más adelante, son los más importantes en la población pediátrica y hay varios de ellos. Yo me voy a referir particularmente al rotavirus, al calicivirus, y no voy a hablar mucho del astrovirus, de los adenovirus y los apovirus, que son virus un poco no tan conocidos y no tan frecuentes, pero que también están asociadas a una diarrea acuosa de corta duración. Por otro lado, entre las bacterias, tenemos bacterias invasivas como Shigella, Salmonella, Campylobacter, voy a hablar de ellas. Tenemos un grupo grande de las E. coli que están asociadas a diarrea, que las conocemos como las E. coli diarrogénicas. También tenemos Yersinia, aunque muchas veces no buscamos y no encontramos en nuestros países. Vibrio, que es muy relevante, sobre todo el vibrio de cólera. Y estos dos patógenos que tampoco no los reportamos con mucha frecuencia, como las aeromonas y las plesiomonas, que usualmente están asociadas a infecciones gastrointestinales en regiones cercanas a las costas o áreas marinas. Por otro lado, dentro de los parásitos tenemos un grupo grande de patógenos asociados a diarrea. Los que más se asocian a diarrea, los más importantes, son la Giardia, que como ustedes recuerdan, este es un parásito muy prevalente en la población, sobre todo en la población pediátrica, que va a estar asociada a una diarrea acuosa, acompañada de mucho dolor abdominal, de meteorismo, muchos gases, heces que son malolientes, de mal olor porque tienen mala absorción, y este es un problema bastante frecuente en la población pediátrica, y que por otro lado también debemos recordar que la Giardia es difícil de erradicar, porque tenemos altas tasas de colonización por Giardia. Pero aparte de la Giardia,
Los otros parásitos que son importantes son las coccidias, que son los parásitos pequeñitos. Dentro de estas, los 4 más importantes es el Cryptosporidium, el Microsporidium, la Ciclospora y la Isospora. Muchas veces asociamos a estos parásitos a pacientes que tienen inmunosupresión y que tienen diarrea. Sin embargo, en niños, estos parásitos pueden producir diarrea en niños que son inmunocompetentes. Lo que debemos recordar de estas coccidias, que son estos parásitos pequeñitos, es que cuando nosotros sospechamos de estos parásitos, no es suficiente pedir al laboratorio que nos reporte un examen de los parásitos grandes, de los huevos, porque estos son muy chiquititos. Entonces se necesitan hacer coloraciones especiales para poder determinar la presencia de este parásito. Por otro lado, la entamoeba histolítica, recuerden que esto es bastante prevalente en el sur del país, también está asociada a diarrea acuosa, pero también puede tener diarrea con sangre e inclusive infecciones sistémicas. El Balantidium coli no lo aislamos con frecuencia, pero puede estar asociada a deposiciones con sangre, inclusive sangre muy predominante y que puede producir una infección severa, así como también el Strongyloides, que puede dar diarrea acuosa o diarrea con sangre. De todos estos patógenos, yo voy a revisar para ustedes primero los virus, porque ya lo mencioné, son los más importantes en pediatría, y también las bacterias que son más frecuentes desde el punto de vista invasivo y que son relevantes porque estas bacterias sí necesitan un tratamiento antibiótico cuando tenemos una infección por ellas. Por otro lado, cuando tenemos disentería, y es la presencia de moco y de sangre en las deposiciones, como vemos en esta imagen, hay una lista de patógenos que están asociados específicamente con disentería. A la cabeza son los 3 primeros que he mencionado, Shigella, Salmonella, Campylobacter, y de todos estos, Shigella es el más importante y es el que nosotros debemos tratar para prevenir complicaciones. La Shigella es un patógeno que puede dar diarrea acuosa, algunas veces sin sangre, pero clásicamente va a dar deposiciones como estas, en poca cantidad, con mucha moco, con mucho sangre, puede ser 10, 20 deposiciones al día. Este patógeno debemos tratar de identificarlo y tratarlo porque así reducimos la posibilidad de que hayan complicaciones más adelante. Por otro lado, reducimos el tiempo de enfermedad y, bien importante, reducimos la posibilidad de que la bacteria se puede transmitir a otras personas, ¿no? Entonces, es importante determinar Shigella. Salmonella es otro patógeno muy frecuente en población pediátrica. Recordemos que la salmonella usualmente está asociada a ciertas aves, sobre todo los pollos, así como el Campylobacter, y esta también puede ser diarrea acuosa o diarrea disentérica. Recordemos que la salmonella hay de 2 tipos, la TIFI y la no TIFI. Las salmonelas TIFI son las que están asociadas a fiebre tifoidea, que va a haber una infección sistémica, no siempre con diarrea, y las salmonelas no TIFI son las que van a producir diarrea, pero que también pueden luego invadir al torrente sanguíneo, producir bacteremia e infecciones localizadas. El Campylobacter es otro de nuestros patógenos bien frecuentes en población pediátrica y acá el factor de riesgo principal es el contacto con aves de corral, especialmente con pollos. Y esto es frecuente si tenemos pollos o gallinas en la casa o la mamá trabaja, por ejemplo, vendiendo pollo o manipulando el pollo y no se tienen las medidas de higiene necesarias. Ya hablé sobre Yersinia. Y la otra que es importante, el otro patógeno importante en disentería, es esta E. coli, que tiene el nombre de E. coli productora de Shigatoxina, acá está por sus siglas en inglés, o que también se le conoce como enterohemorrágica, o la E. coli enterotoxigénica. Todos son los mismos nombres. Y estas E. coli son las más importantes desde el punto de vista de salud pública, porque sabemos que si un niño tiene infección por esta bacteria, posteriormente tiene riesgo, no en el 100%, solamente entre un 5 a 10% de pacientes que se infectan, de tener complicaciones como el síndrome urémico hemolítico. Otra bacteria asociada a disentería es la E. coli enteroinvasiva. Esta es una de esas E. coli del grupo de las diarrogénicas, que es bien parecida a una Shigella y que nos puede dar diarrea con sangre.
En la charla de hoy no voy a hablar sobre Clostridium, pero recordarles que este es un agente sumamente importante en las diarreas asociadas a antibióticos, sobre todo en población adulta. Muchas veces sospechamos de esta diarrea, pero no pedimos las pruebas para el diagnóstico, que es la presencia de la toxina o la determinación por PCR de que tenemos a esta bacteria. Aquí es importantísimo reconocer que puede ser causa de diarrea para suspender los antibióticos y empezar un tratamiento específico para el Clostridium. Dentro de otras causas de diarrea disentérica está el vibrio parahemolítico, la entamoeba hiscolítica y Balantidium colic, del cual ya les hablé, estos dos parásitos. Muy bien, en relación a los niños, lo que yo quiero recordarles a todos ustedes es que los virus son los agentes más frecuentes. Este fue un estudio que fue realizado por el doctor Lanata, del Instituto de Investigación Nutricional acá en Lima, donde hizo una revisión sistemática de causas de diarrea en niños menores de 5 años, sobre todo como un marcador de mortalidad. Y como pueden ver de estas medias ajustadas por la edad, el rotavirus es la causa más frecuente de diarrea severa, representando el 38% de los niños que se hospitalizan y de los que fallecen. Los otros patógenos también son importantes, los que aparecen en esta lista, pero quiero resaltar sobre todo el rotavirus. Este es otro estudio que se hizo en varios países de África y de Asia, es el estudio GEMS, donde pueden ver que en los menores de 1 año, de lejos, acá como ven el azulito, el germen más frecuente asociado a diarrea moderada severa es el rotavirus. Pero lo otro que llama la atención, que también está el del adenovirus como segunda causa, seguido de Cryptosporidium y de Campylobacter. Entonces recordemos que acá los virus son sumamente importantes en el primer año de vida. Si nos vamos al segundo año de vida, entre los 12 y los 23 meses, acá ya aparece Shigella. Entonces recordemos, Shigella no es un patógeno muy frecuente en el primer año de vida, pero sí empieza a ser más prevalente a partir del segundo año. Todavía rotavirus se mantiene, también el adenovirus, y acá aparece entre los 4 primeros la E. coli enterotoxigénica, que ya les voy a hablar un poquito. Este es otro estudio, el estudio Malet, un estudio bastante grande que se hizo en varios países de África, de Asia y en Latinoamérica. Se incluyó Perú, una sede en Iquitos, y además también en Brasil. Y como pueden ver acá, en el primer año, rotavirus, adenovirus, sapovirus, norovirus, es decir, todos los virus llevan la delantera, son la causa número 1. ¿Por qué enfatizo esto? Porque es un gran error dar antibióticos a niños que tienen diarrea acuosa producida por los virus. Y acá quiero mencionar, justo esta semana estamos en la campaña a nivel mundial de ser conscientes del uso de antibióticos. Y una de las razones principales por las que tenemos resistencia antibiótica es porque hacemos un mal uso de antibióticos en infecciones que son virales. Muy bien, en relación al rotavirus, lo que quiero señalar para ustedes es que este es un virus que, como ustedes saben, tiene una triada característica desde el punto de vista clínico. 1, produce diarrea acuosa, agua, que es deshidratante, produce muchos vómitos y tiene fiebre. Esa es la triada clásica de la diarrea por rotavirus. Y como les mencioné, es una diarrea muy importante en los niños menores de 5 años, sobre todo en los menores de 2 años. Acá quiero compartir con ustedes un estudio que nosotros hicimos en el cono norte de Lima, cerca al Hospital Cayetano Heredia, donde estudiamos todas las causas de diarrea en un grupo de niños menores de 2 años durante un periodo de 4 años. Y lo que les quiero mostrar es justamente esta lineecita acá, la negra, es que justamente estamos viendo cuál es el porcentaje o la fracción de los episodios mensuales que son producidos por rotavirus. Y como ustedes pueden ver, los picos de rotavirus se dan justamente en los meses de invierno. Mayo, junio, julio es donde tenemos el pico de rotavirus. Entonces, de las características que les mencioné, aparte de ser una diarrea acuosa, con vómitos, con fiebre, recordar que el rotavirus se da principalmente en nuestro país en los meses del invierno. Por lo tanto, si nosotros estamos en enero, febrero, como ustedes pueden ver acá,
no deberíamos estar sospechando en rotavirus, ni siquiera deberíamos pedir una prueba, porque lo más probable es que no tengamos rotavirus en esa época del año. El otro patógeno importante asociado a diarrea es el norovirus. Y el norovirus es bien parecido al rotavirus, es decir, da diarrea acuosa, da vómitos y da fiebre. La única diferencia, o la diferencia más importante, es que el norovirus es de corta duración. Miren ustedes acá, la duración de la enfermedad típicamente entre 28 y 60 horas. Es decir, miren ustedes que más de 3 días, solamente 15% de los casos de norovirus. A diferencia del rotavirus, que es una diarrea que va a durar más 5 o 7 días. El niño está enfermo todo ese tiempo. El norovirus es más corto, usualmente menos de 3 días. Pero las características clínicas son bien parecidas a la del rotavirus. Hay una serie de serogrupos, pero eso es más para fines de epidemiología. En ese mismo estudio que nosotros hicimos en el Cono Norte, también estudiamos norovirus. Y norovirus fue responsable, miren ustedes, del 35% de las diarreas en los niños chiquitos. Pero como pueden ver acá, el norovirus se encontró todos los meses del año. Es decir, a diferencia del rotavirus, no hay una estacionalidad. Por lo tanto, si ustedes tienen una diarrea en enero, febrero, podrían ustedes también sospechar que se trate de una diarrea por norovirus. Muy bien. Con respecto a cólera, hace tiempo que no tenemos cólera en el país. Como ustedes saben, el último gran brote fue en el año 90-91, pero esta es una diarrea que también es muy deshidratante porque son deposiciones así líquidas que le llamamos como agua de arroz, así medias blanquecinas. Es una diarrea altamente secretoria producida por el vibrio cólera y que, como ustedes saben, puede dar epidemias en diferentes países. Las deposiciones son sumamente abundantes y acá sí hay que sospechar que tenemos cólera para hacer las pruebas diagnósticas y dar antibióticos, porque los antibióticos definitivamente acortan el tiempo de la enfermedad y evitan pues que tengamos complicaciones. Esto es tan severo que a veces los pacientes tienen que estar con 2 o 3 días endovenosas. Por otro lado, también recordemos que tenemos vacunas contra el cólera, pero el problema es que la protección no es sostenida durante todo el tiempo. Muy bien, aquí brevemente me voy a referir a las E. coli que producen diarrea. Como ustedes saben, las E. coli son parte de la flora normal. Si yo le hago un cultivo a cualquier persona, niño o adulto, voy a encontrar E. coli en el intestino. Eso es normal. Pero hay un grupo de E. colis que luego puede producir diarrea y a esas las llamamos E. coli diarrogénicas. Aparte, por supuesto, las E. coli se pueden ir al riñón y son las E. coli uropatógenas, las que nos producen infección urinaria. En algunos chiquitos, sobre todo personas adultas, podrían ir a la sangre y producir bacteremia, y sobre todo en niños también, en neonatos, nos podrían producir meningitis. Entonces, las E. coli son un grupo muy importante de patógenos y lo que voy a revisar para ustedes es cómo estas E. coli, que son parte de la flora normal, pueden producir diarrea. Y lo que sucede es que una E. coli comensal, que es parte de la flora normal, puede recibir material genético de otras bacterias, ya sea por transposones, por bacteriófagos, por plásmidos, recibiendo segmentos de DNA que le confieren mecanismos de resistencia o de virulencia para luego producir diarrea. Entonces, estas E. coli se clasifican en 6 grupos porque cada uno tiene un cierto mecanismo, una patogenia específica que no voy a detallar. Sin embargo, este cuadrito acá resume un poco las características más importantes. La ETEC es la E. coli enterotoxigénica, es muy importante en niños, pero también en los viajeros. Entonces, si ustedes tienen un viajero que está en Cusco, en la selva u otros lados, y si tiene diarrea, lo más probable es que tenga enterotoxigénica. Es la causa número 1 de diarrea del viajero. Esta diarrea es acuosa, eso es lo característico, y es aguda. La enteroinvasiva, como ya les mencioné, es parecida a una shigella y lo que va a producir es diarrea con sangre. La enteropatogénica es bien frecuente en niños pequeños, produce una diarrea acuosa,
Pero acá lo que debemos recordar es que también puede producir una diarrea que dura más tiempo. Entonces, a veces tenemos esos niñitos que tienen diarreas prolongadas y es importante recordar en este patógeno. Ya les hablé de la STEC y este es importante porque produce diarrea con sangre, pero en los niños es la causa número 1 del síndrome urémico hemolítico. Estas dos que no son tan relevantes. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer con respecto al diagnóstico? Lo primero que tenemos que recordar es que la mayoría de las diarreas no necesita que nosotros mandemos una prueba para ver qué patógeno es. Eso tiene que quedar muy claro. Solamente debemos preocuparnos en aquellas diarreas que ya duran más tiempo y que por lo tanto podríamos pensar, capaz tenemos que identificar un patógeno para ayudar en el manejo. Y por supuesto las diarreas en pacientes especiales, niñitos muy pequeños o pacientes con inmunodeficiencia. Entonces hay varias posibilidades de diagnosticar a nuestros patógenos que producen diarrea, desde los cultivos, pero acá debemos recordar que estos no tienen una buena sensibilidad, o sea, los cultivos a veces nos salen negativos. Podemos hacer exámenes microscópicos, sobre todo acá recordar la importancia de los leucocitos fecales, porque si salen muy positivos nos hace pensar en patógeno invasivo. Hoy en día también tenemos métodos inmunológicos, como los látex, los ELISA, que cada vez los estamos teniendo de mayor uso, las inmunocromatografías. También podemos hacer métodos moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa o el PCR, o otros métodos de investigación. Unos de los que están ampliamente difundidos hoy en día son estos paneles, como el FilmArray, que tiene la oportunidad de detectar múltiples patógenos. Miren ustedes, 22 patógenos con una sola prueba. ¿Cuál es el problema? Que es altamente costoso. Pero ¿cuál es el otro problema? Que a veces nos pueden salir varios positivos. Como es una prueba tan sensible, puede detectar la presencia de DNA o RNA de pequeña cantidad que esté en las heces. Así que mi recomendación es que no usen esta prueba, excepto para pacientes con riesgo, en los cuales ustedes realmente quieran saber cuál es la etiología para tratar de mejorar el diagnóstico. Muy bien, entonces en los siguientes minutos voy a hablar sobre el tratamiento, que creo que es lo más importante. Más que saber qué tipo de patógeno está asociado a la diarrea, lo que nosotros primerito tenemos que hacer es determinar el grado de deshidratación. Y hasta hoy en día no hay mejor forma que siguiendo los 3 signos claves que es propuesto por la OMS. Acuérdense las 3 S. Sed, es decir, que el niño bebe ávidamente con ansiedad. Cómo está el sensorio, si está irritable o está estuporoso o comatoso. Y el signo del pliegue que vamos a evaluar. Además, podemos ver otras manifestaciones clínicas. Recordemos que si el niño todo está bien, básicamente nuestro manejo es que no tiene deshidratación y vamos a ir a un plan A. Si por otro lado el niño bebe ávidamente o tiene un pliegue que se retrae lentamente o está irritable, eso va con una deshidratación moderada y nos vamos a un plan B. Pero por otro lado, si el paciente ya está letárgico o inconsciente, ¿no? Estuporoso, somnoliento, ya no es capaz de beber o tiene un pliegue que es muy lento, eso ya quiere decir que estamos con una deshidratación severa y eso es algo urgente que tenemos que irnos al plan C. Hay múltiples manuales que se han hecho a nivel internacional, pero solamente recordarles que ya desde hace años nosotros usamos el suero de hidratación, que es el de baja osmolaridad, el hipoosmolar, ¿no? Que tiene un poco menos de sodio y tiene la misma cantidad de potasio en relación al suero clásico. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es revisar con ustedes la última guía de tratamiento y de diagnóstico de la enfermedad diarreica en niños que fue publicada por el Ministerio de Salud hace creo que hace 1 o 2 años. Muy bien, entonces acá como les mencioné, cuando tenemos un niño con diarrea, lo primero que tenemos que hacer es ver el grado de deshidratación para decidir que si no está deshidratado vamos al plan A, si tiene algún grado de deshidratación vamos al plan B, o si tiene una deshidratación grave nos vamos al plan C, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Cuando tenemos un niño que no tiene deshidratación, la recomendación es que el niño debe tomar líquidos a libre demanda, lo que él quiera tomar, lo que él usualmente toma. La cosa es mantenerlo hidratado. Sin embargo, tenemos que recordar que hay ciertos niños que tienen alto riesgo de tener deshidratación.
O sea, al momento no está deshidratado, pero luego podría deshidratarse, sobre todo si tiene muchos vómitos, si tienen muchas deposiciones, miren ustedes acá, más de 10 en 24 horas o más de 4 en 4 horas. Y por supuesto ellos que sí viven en sitios de difícil acceso. Si estamos frente a este niño que tiene alto riesgo, entonces ahí la recomendación ya no es simplemente darle cualquier líquido, sino el líquido que debe recibir es el suero de hidratación oral, y lo mejor es que se quede en el establecimiento de salud por 1 o 2 horas para ver cómo la mamá le está dando el suero, y luego ya mandarle a la casa con las recomendaciones básicas, que es el ACRES, ¿no? Aumento de ingesta, continuar alimentación, reconocer signos de deshidratación, enseñar a evitar episodios futuros y darle zinc. Si un niño tiene grado de deshidratación moderada, nos vamos al plan B. Y en el plan B, recuerden que también el manejo es de dar líquidos ad libitum, lo que él quiera tomar. Pero la recomendación en general es que deben ser más o menos entre 50 a 100 cc por kilo, dados entre 3 a 4 horas. Recuerden que esto lo ideal es dar por vía oral. Si no tolera la vía oral, se debe poner una sonda nasogástrica, y solamente si hay falla después de eso, se considera un endovenoso. Siempre debemos tratar de hidratar al niño por vía oral. Sin embargo, cuando estamos haciendo esta hidratación, siempre tenemos que evaluar cómo siguen los signos de deshidratación, porque si hemos completado las primeras 3 o 4 horas y el niño sigue deshidratado, deberíamos continuar el plan B por 2 horas más. Pero si luego de esto sigue deshidratado, entonces tenemos que considerar que es un fracaso. ¿Y en qué caso consideramos un fracaso? Cuando tiene un flujo o un gasto fecal alto, y esto es más de 10 cc por kilo por hora. Es decir, que cada hora debe empezar el pañal para ver cuánto es el flujo. Si no acepta, si el balance hídrico está negativo, bien importante, si tiene distensión abdominal y no tiene ruidos hidroaéreos, porque si no tiene ruidos hidroaéreos, no podemos seguir dando vía oral, porque nos hará un tercer espacio, no se va a absorber el suero, y por lo tanto mejor tendríamos que pasar a un endovenoso. Entonces es importante recordar estas condiciones de fracaso para luego pasar a un endovenoso. Finalmente, cuando tenemos la deshidratación grave, acá lo que tenemos que recordar primero es que nos debemos preguntar si el niño está con shock o no. Si el niño está con shock, y esto es un cambio importante que hemos puesto en la nueva guía, en esta, que no estaba anteriormente y tampoco está en la guía de la OMS, si el niño está con shock, primero le vamos a dar un bolo de solución salina, 20 cc por kilo, rápido, ¿no? En 15-20 minutos. O sea, lo tenemos que sacar del shock. Si no resuelve, entonces se le podría pasar un segundo bolo. Pero luego de que se le ha pasado el bolo rápido, recién pasamos a la fase de tratamiento del plan C. Y aquí les quiero recordar que en la guía de la OMS desde el 2008 ya hay condiciones especiales del plan C según la edad. Y esto recordemos, el plan C son 100 cc por kilo. Sin embargo, si el bebito es pequeño, es un infante, menos de 12 meses, la recuperación va a ser más lenta. Miren ustedes, en la primera hora solamente le pasamos 30 cc por kilo. Y en las siguientes 5 horas completamos para llegar hasta 100. Es decir, es más lento porque los niños pueden tener descompensaciones si les pasamos mucho volumen muy rápido. En el que es mayor de 12 meses, ahí sí le pasamos 30 cc por kilo y completamos en 2 horas y media los otros 70. ¿Qué debemos usar acá? Acá debemos usar lactato de Ringer o solución polielectrolítica. O sea, no puede usarse simplemente una dextrosa o un cloruro. Si no tuviéramos lactato de Ringer o solución polielectrolítica, debemos preparar esta solución con cloruro de sodio al 0.9%, más dextrosa, y se le debe agregar potasio. Porque recuerden que acá lo importante no solamente son los líquidos, el azúcar y los electrolitos. Adicionalmente, recordemos que desde la guía conjunta o la declaración conjunta de la OMS y la UNICEF, los niños que están con diarrea, una vez que se han recuperado de la deshidratación, tienen que seguir recibiendo sus alimentos usuales. Si el niño lacta, debe lactar. Si el niño come papilla, debe tomar papilla. No les debemos poner en una dieta
porque eso retarda la regeneración del epitelio intestinal que está dañado, ¿no? Y además también desde este año se recomienda la administración de zinc. ¿Por qué damos zinc a los niños que tienen diarrea? Porque hay múltiples países en el mundo, incluyendo el nuestro, que somos deficientes de zinc. Nuestro terreno tiene poco zinc, nuestros alimentos, verduras, la carne de los animales tiene poco zinc. Y recordemos que el zinc es importante porque si es que esto está disminuido, van a aumentar los episodios de diarrea, lo cual también lleva a que tenemos mala absorción de zinc, tenemos más pérdidas de zinc, tenemos deficiencia de zinc, todo esto lleva a una disminución de la inmunidad celular y nos va a llevar a malnutrición, haciendo que tengamos un círculo vicioso. Un caso extremo de la deficiencia de zinc es la acrodermatitis enterohepática, que es por deficiencia severa, donde van a haber lesiones extensas que se dan en la piel por deficiencia de zinc, ¿no? Y usualmente está asociado a diarrea. A eso, por supuesto que no queremos llegar. Hay múltiples estudios, este es un metaanálisis de 2016, donde se ha demostrado que el zinc, sobre todo en los niños mayores de 6 meses, tiene un beneficio en reducir la diarrea en los niños pequeños. Por lo tanto, la OMS recomienda dar el sulfato de zinc en todo niño que tiene diarrea, porque 1, va a disminuir la duración del episodio, 2, va a disminuir la posibilidad de que tengamos una diarrea persistente, y 3, que es lo más importante, va a disminuir la posibilidad que tengamos episodios a repetición de diarrea. Finalmente, en los últimos minutos quiero referirme a la resistencia antibiótica. Como ustedes saben, este es un gran problema de salud pública a nivel mundial y los patógenos entéricos no están exentos a este tema de resistencia. Este es un estudio que se hizo en la selva del Perú, en Iquitos, donde ven acá los antibióticos clásicos tienen altísimas tasas de resistencia. O sea, las shiguelas son altamente resistentes, miren ustedes, 79% al trimestoprim-sulfa o cotrimoxazol. Un estudio grande que se hizo en la Naval de Estados Unidos, acá en Lima, en el Perú, miren ustedes, con más de 3.000 muestras de shigella, encontró que las shigella flexneri, que son las más frecuentes, casi 80% de resistencia a ampicilina, 80% de resistencia a cotrimoxazol. Por lo tanto, estos son 2 antibióticos que no debemos usar para manejar una shigella. Este es un estudio más reciente de unas cepas colectadas de hospitales de Lima que hemos hecho el año pasado. Es un estudio chiquitito, pero miren ustedes, más de 80% de resistencia al trimestoprim, más o menos a la tetracyclina está por ahí, a la ampicilina también. Lo bueno es que no tenemos resistencia a estos antibióticos. ¿Qué cosa recomienda la OMS como el manejo de la shigella? Miren ustedes, aún en niños, tanto niños como adultos, el tratamiento de elección es la ciprofloxacina. La cipro es excelente antibiótico para la shigella. Sin embargo, no queremos usar la cipro para todos los casos. Deberíamos guardarlos para los casos que son más moderados o severos o grupos de bastante riesgo. ¿Por qué? Porque ya la mamá empezaría a comprar como agua la ciprofloxacina en las farmacias y vamos a generar resistencia. Entonces, ¿qué otras alternativas? Se puede usar ceftriaxona para casos severos, se puede usar acitromicina, pero también, ojo, no usar acitromicina en todos porque rápidamente se genera resistencia antibiótica. En el año 2016, la OMS revisó su guía de manejo de disentería y básicamente encontró como conclusión de que no había nuevas evidencias para cambiar la guía previa que les he presentado en el slide anterior. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Si la diarrea es leve, moderada, sería una buena opción usar furazolidona. La furazolidona es un antibiótico no absorbible, una nitrofurantoína no absorbible que se queda en el lumen intestinal y funciona muy bien para las shiguelas y tenemos 0 resistencia. Entonces, eso es un antibiótico muy bueno que podemos usar. Si es un caso más moderado a severo, las alternativas son cipro, cefixime, una cefalosporina de tercera vía oral, o si el paciente no tolera la vía oral, le podríamos poner ceftriaxona. Lo que no debemos usar, como ya les mostré, es el trimestoprim-sulfa o la ampicilina por las altas tasas de resistencia que tenemos. Y con respecto al Campylobacter, este es un estudio de Lima, donde ustedes pueden ver un estudio del NAMRUC que se hizo en Cusco, en Iquitos, en Lima. Lo que nos muestra es que las tasas de resistencia a los macrólidos felizmente están bajas, que son las drogas de elección, eritro, acitro, claritro. Sin embargo, hay alta resistencia a las quinolonas.
Muy bien. Finalmente, solamente recordarles que si nosotros tenemos un paciente con diarrea con sangre, en el cual hemos hecho una prueba y hemos encontrado que tiene la E. coli productora de shigatoxina, o también llamada E. coli enterohemorrágica, no deberíamos dar un antibiótico. Eso es muy importante, porque cuando se da un antibiótico, aumentamos el riesgo de que esta bacteria produzca la toxina que está asociada con el síndrome urémico hemolítico. Y en esta metaanálisis, como podemos ver, está a favor de no usar antibióticos cuando tenemos una enfermedad por la E. coli enterohemorrágica. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos? En resumen, para casos no complicados, la furazolidona. Como segunda línea podría ser la cipro, las cefalosporinas de tercera. Para Campylobacter, eritromicina es una muy buena elección. Y si tenemos niños pequeñitos, sobre todo menores de 3 años, aparte de darle el tratamiento vía oral, sí es bueno que tengamos algo sistémico por la posibilidad de que estos niños chiquitos puedan hacer translocación bacteriana. Hay otras alternativas que quizás las voy a dejar para las preguntas. Los probióticos realmente pueden disminuir la duración de la diarrea, pero el beneficio es muy cortito y es más costoso. Hay estudios grandes que han demostrado que no necesariamente los probióticos funcionan. Hay datos que sí demuestran que podrían ser beneficiosos para la diarrea asociada a los antibióticos, para enterocolitis necrotizante, pero como les digo, no hay mucha evidencia sólida de su uso y su beneficio en salud pública. El racecadotril, que es un inhibidor, es un antisecretorio, también se puede usar, se ha mostrado en este metaanálisis que disminuye la severidad de las diarreas, sin embargo, también tenemos el problema de su uso. Finalmente, mencionar que también se pueden usar antieméticos como el ondansetron. Siempre nosotros en pediatría preferimos no usar un antiemético porque, por supuesto, podríamos estar enmascarando, por ejemplo, vómitos que vienen por una meningitis. Pero si tenemos la certeza de que esos vómitos son por diarrea, por una gastroenteritis, entonces sí podríamos usar antiemético y hay múltiples estudios que han demostrado que esto es beneficioso. Muy bien, la última palabra sobre prevención. No se olviden que tenemos las vacunas de rotavirus y todos los niños deben recibir su vacuna a los 2 y a los 4 meses. Y por supuesto la lactancia materna, que tiene un montón de factores protectores que protegen al niño de hacer diarrea por estas causas infecciosas. Entonces creo que me voy a quedar ahí para ver si es que hay preguntas adicionales con respecto a la parte de prevención. Solamente aquí quizás mencionar que hay estudios que han mostrado que los niños que no reciben lactancia materna tienen un riesgo sumamente incrementado de tener más episodios de diarrea y también más mortalidad asociada a la diarrea. Muchas gracias. Entonces, aquí me están haciendo una pregunta, si el uso de leucocitos fecales, la reacción inflamatoria, podría guiar nuestra conducta terapéutica. Entonces, si estamos frente a un niño menor de 1 año, de 2 años, con una diarrea acuosa, en una época en la que, por ejemplo, vamos a sospechar altamente que sea rotavirus, probablemente no tengamos que hacer más pruebas, ¿no? Pero si estamos, por ejemplo, con esta misma diarrea acuosa, con fiebre, con vómitos, estamos en los meses de verano, ahí podríamos sospechar que aparte de ser un virus, capaz podría ser una bacteria invasiva como Shigella, Salmonella, Campylobacter. Entonces, en esos casos, si es un grupo de riesgo, un niño pequeñito, o la diarrea está durando mucho, ¿no? En esos casos, uno podría hacer leucocitos fecales. Quiero mencionar que la sensibilidad y la especificidad de los leucocitos fecales no es alta, pero sí nos puede ayudar. Porque si tenemos leucocitos fecales bien elevados, más de 50, más de 100 por campo, eso de todas maneras es por un agente invasivo. No hay forma de que un rotavirus o un norovirus nos pueda dar esa cantidad de leucocitos fecales. Por lo tanto, si me sale elevado, ese paciente es el que ameritaría quizás darle empíricamente un antibiótico pensando en una Shigella, mientras esperamos el resultado del coprocultivo. Ese paciente sí ameritaría que le mandemos un coprocultivo para luego verificar cuál es el germen que hemos aislado.
Hay algunos estudios que han mostrado que no es tan óptimo los leucocitos fecales, pero los estudios tienen algunas limitaciones metodológicas. Por lo tanto, mi recomendación y lo que veo en la práctica clínica es que sí es útil cuando nos sale positivo. Muy bien, aquí hacen otra pregunta sobre cuál es la conducta en niños de 2 años con diarrea severa. Entonces, acá tenemos que primero evaluar a qué le estamos llamando diarrea severa. Por un lado, podría esta diarrea severa referirse al niño que tiene una deshidratación severa. Y como hemos mencionado, en los niños que tienen deshidratación severa, sí tenemos de todas maneras que ponerles un endovenoso. Si no encontramos una línea endovenosa, tenemos que hacerle una punción ósea para poder tener un acceso para poder hidratarlo. La hidratación en el niño pequeñito, como he mencionado, tenemos que ser más cautos en el volumen de la infusión. La recomendación del OMS es debajo del año de edad, es que vamos a pasar más lentamente la solución polielectrolítica. Por otro lado, si acá tenemos un niño con diarrea severa por la cantidad de deposiciones, pero todavía no está con shock o con signos de deshidratación, a este niño que tiene diarrea severa por alta cantidad de deposiciones o por vómitos, es el niño que mejor, como lo mencioné en parte del algoritmo del plan A, es poder hacer que se quede en la institución, en el centro de salud, en la posta, en el hospital, para poder evaluar cómo sigue esa diarrea. Y ese niño con diarrea severa se va a beneficiar de que le demos suero de hidratación oral, no puede ser simplemente cualquier líquido, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían las dos maneras de abordar. Frente al niño que está deshidratado, ir a un plan C, pero más cautos en cuanto al volumen y la velocidad, y si un niño tiene alto volumen, sí amerita que se quede en observación. Ese niño chiquito tiene que estar con nosotros hasta que estemos seguros de que no se va a deshidratar, y por otro lado, la mamá sabe cómo usar correctamente el suero de hidratación. Muy bien, acá hay otra pregunta que nos dicen ¿cuántos días de tratamiento antibiótico debe recibir una diarrea bacteriana? Esta es una muy buena pregunta porque hay múltiples estudios que van desde 3 días hasta 5 o 7 días, pero en general, si vamos a usar un antibiótico para tratar una Shigella y un Campylobacter, que son los dos principales patógenos con diarrea con sangre que nosotros vamos a tratar, la recomendación en general es 3 días. Si, por ejemplo, estamos usando un antibiótico para tratar una Shigella, yo creo que lo recomendable es 5 días, y eso está en la mayoría de guías. Como les digo, hay algunos estudios que han mostrado que es suficiente con 3 días, hay estudios de diarrea en el viajero que también solamente hacen 3 días de macrólido, por ejemplo, pero en general, si tenemos frente a un patógeno invasivo, yo creo que la mayoría de guías recomienda 5 días de tratamiento. ¿Puedo comentar? Ya, entonces, simplemente agregando al anterior, si tenemos un niño que tiene factores de riesgo importantes, es decir, es un paciente VIH, es un paciente con otra inmunosupresión, es un paciente desnutrido, ahí probablemente y de manera empírica el tratamiento vaya a ser más largo, ¿no? Entre 7 a 10 días. Ok, acá hay otra pregunta que dice, en zonas de las periféricas donde no hay servicios básicos, ¿se debe administrar zinc de forma preventiva? No. O sea, el zinc solamente está indicado cuando el niño tiene un episodio de diarrea. O sea, cuando el niño tiene diarrea, ahora en nuestra norma técnica del ministerio, es que todo niño debe recibir sulfato de zinc durante los primeros 7 a 10 días, lo hemos recomendado 7 días. Pero eso es preventivo en cierta forma para evitar episodios futuros, pero no es de base de que todos los niños en una comunidad deban recibir zinc. Entonces, solamente cuando hace el episodio de diarrea, apenas se deshidrate, empieza a tolerar bien la vía oral,
se le administra el zinc durante los primeros 7 días. Ok, acá hay otro tratamiento. Otra pregunta, perdón. ¿Cuál es el tratamiento ideal para yardiasis y por cuánto tiempo? Aquí se han hecho estudios con múltiples antiparasitarios, pero creo que el que tenemos más evidencia y también seguridad en su uso es el metronidazol, ¿no? 50 miligramos por kilo que se debe administrar durante 7 días. Hay otras alternativas como la nitazoxamida, que es un antibiótico, un antiparasitario de amplio espectro, que puede ser una alternativa en el manejo, pero creo que en general el más recomendado es el metronidazol por una semana. Muy bien, acá hay otra pregunta que mencionan qué estudios se deberían indicar en diarreas prolongadas. Entonces, si un niño tiene una diarrea aguda, estamos en los primeros 5 o 7 días, probablemente no debamos pedir nada, ¿no? Si estamos ya una diarrea que dura más de 7 días, ahí sí nos tenemos que empezar a cuestionar si hay algo que podríamos hacer adicionalmente por el niño. Si estamos en una época de invierno, en un niño pequeño, menos de 2 años, creo que valdría la pena pedir una prueba para confirmar que no sea un rotavirus. Lo más sencillo, por ejemplo, podría ser sustancias reductoras en heces, porque al no absorberse en los carbohidratos, estos se quedan en las heces y no sale positivo, pero es un marcador indirecto. Y la otra cosa es pedir, por ejemplo, una prueba sencilla como una inmunocromatografía o un ELISA para rotavirus. Si la diarrea está durando más de 7 días, también creo que valdría la pena hacer un coprocultivo, porque podríamos estar frente a una shigella que no es disentérica. Entonces, eso sí beneficiaría al niño de poder recibir un antibiótico. Y ya para casos especiales, sobre todo si es un paciente con inmunosupresión, un paciente desnutrido, un paciente con VIH, lo ideal sería pedir pruebas adicionales para buscar las E. coli diarrogénicas, ¿no? Sin embargo, estas son pruebas que no las tenemos asequibles de rutina. Adicionalmente a lo que he mencionado, por ser diarreas prolongadas, siempre hay que tener en cuenta que a medida que aumentan los días de diarrea, hay más probabilidad de que ésta sea producida por un parásito y por lo tanto también se podrían mandar que le hagan el parasitológico, pero buscando tinciones especiales. Muy bien, acá hay una pregunta, si es que la variabilidad estacional del rotavirus es válida en toda altitud o solo a nivel del mar. Pues esta es una muy buena pregunta porque creo que no tenemos estudios. Sin embargo, la estacionalidad del rotavirus creo que más tiene que estar relacionada a la latitud. Es decir, nosotros por estar en una zona subtropical tenemos característicamente el rotavirus en esos meses del año. Cuando nos vamos más hacia la zona tropical, es decir, cerca al Ecuador, ahí el rotavirus puede estar presente todo el año, así como también diferente estacionalidad cuando nos vamos más al sur. Entonces, me parece que debe estar más relacionado a la latitud más que a la altitud en relación al nivel del mar. Pero, por ejemplo, sería un estudio bien bonito poder ver en nuestro país cómo está la distribución del rotavirus y la estacionalidad en zonas altoandinas. Hay otra pregunta, ¿en qué paciente deberíamos indicar FilmArray? Como le mencioné, este es un estudio muy costoso, es muy bueno, pero muy costoso, y por lo tanto yo creo que solamente lo debemos reservar para pacientes especiales. Un ejemplo son pacientes inmunosuprimidos. Si tenemos un niño que está con una neutropenia, paciente que tiene cáncer, está con quimioterapia y hace diarrea, este sí es un paciente en el cual tenemos que hacer todo lo posible de encontrarle etiología. Otro caso sería el niño que está con diarrea crónica y con desnutrición severa y no mejora la diarrea pese a que lo estamos nutriendo y estamos haciendo todas las medidas para mantenerlo. Ese paciente también se beneficiaría de hacer un FilmArray. Entonces creo que habría que reservarlo sobre todo para diarreas severas en pacientes especiales. Muy bien, muchas gracias por haber participado en esta sesión. Espero les sea útil y cualquier consulta en particular, gustosos de poder atenderles. Mi correo es teresa.ochoa@upch.pe y gustosamente puedo contestarles a sus correos. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.